Mathematicas Historiada. Tales de Mileto. Un nombre grabado en las estrellas de la historia. Nació en la actual Turquía alrededor del año 624 a.C., en una época de grandes cambios y aún mayores misterios. El mundo era un tapiz de incógnitas, y Tales se atrevió a buscar la comprensión. No fui un rey ni un conquistador. Fui un filósofo, un matemático, un astrónomo. Fui un hombre que miró al mundo y preguntó, ¿por qué? Tales es a menudo aclamado como el padre de la filosofía occidental. Se atrevió a desafiar las narrativas aceptadas de su tiempo. En lugar de atribuir los eventos naturales a los caprichos de los dioses, Tales buscó explicaciones racionales. Este cambio de pensamiento, del mito a la razón, marcó un momento crucial en la historia de la humanidad. Sentó las bases del método científico y la búsqueda del conocimiento basada en la observación y la lógica. Tales nació en Mileto, una bulliciosa ciudad portuaria en la costa de Jonia. Esta ubicación no era solo un detalle geográfico, era una encrucijada de culturas e ideas. Mileto prosperó gracias al comercio, y con el comercio llegó la exposición a diversas culturas y sus formas únicas de entender el mundo. Sus viajes lo llevaron a Egipto, una tierra impregnada de sabiduría ancestral. Nosotros los egipcios éramos maestros de la geometría, usándola para estudiar nuestras tierras y construir nuestras magníficas pirámides. Fue aquí donde se dice que Tales aprendió los principios que lo llevarían a su innovador teorema. El teorema de Tales, incluso hoy, se erige como un testimonio de su genio. En pocas palabras, establece que si dibujas dos líneas desde los extremos de un diámetro de un círculo hasta cualquier punto en la circunferencia del círculo, el ángulo formado en ese punto siempre será un ángulo recto. Esto no era solo una curiosidad geométrica abstracta. Tenía aplicaciones prácticas que resonaban en varios campos. Imagina tener que medir la altura de una pirámide bajo el abrasador sol egipcio. Es una tarea desalentadora, pero el teorema de Tales ofrece una solución elegante. Al medir la sombra de la pirámide y el ángulo del sol, se podían usar los principios de triángulos semejantes, derivados del teorema de Tales, para calcular la altura de la pirámide. Este teorema encontró aplicaciones en la navegación, la construcción y la topografía, mostrando el poder de las matemáticas para resolver problemas del mundo real. Tales no se detuvo en los triángulos. Miró hacia el cielo nocturno, buscando comprender la danza celestial de las estrellas y los planetas. Se le atribuye la predicción de un eclipse solar, una hazaña que consolidó su estatus como sabio y asombró a sus contemporáneos. Si bien el método exacto que utilizó sigue siendo un misterio, sugiere su aguda observación de los patrones celestes y su capacidad para aplicar la razón al cosmos. Su búsqueda para explicar el mundo natural no terminó con los cielos. Tales buscó respuestas en la misma estructura de nuestro mundo. Propuso la famosa idea de que el agua era el elemento fundamental, el arché, del cual todo se originaba. Si bien ahora entendemos que los componentes básicos del universo son más complejos. La hipótesis de Tales fue revolucionaria en su intento de encontrar una explicación unificada para la diversidad de la naturaleza. Tales de Mileto murió aproximadamente en el año 546 a.C., dejando un legado que trascendió su tiempo. No fue solo un matemático o un astrónomo, fue un catalizador del cambio. Su impacto resuena en los campos de la ciencia, la filosofía y las matemáticas. Al atreverse a cuestionar, a buscar explicaciones racionales y a aplicar su conocimiento a problemas prácticos, Tales sentó las bases para la revolución científica que florecería siglos después. Su historia es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento es un viaje, no un destino. Se trata de preguntar por qué y luego atreverse a buscar respuestas. Es este espíritu de indagación, encarnado por Tales de Mileto, el que continúa impulsándonos a explorar el cosmos y desentrañar los misterios del universo. Arquímedes de Siracusa se alza como una figura imponente en la historia de la ciencia y las matemáticas. Nacido en la antigua Grecia, dejó una huella imborrable en nuestra comprensión del mundo. Sus ideas e inventos siguen resonando incluso hoy en día. Arquímedes fue más que un matemático, fue un verdadero polímata.
Su trabajo abarcó la física, la ingeniería, la astronomía y la invención. Es mejor conocido por su trabajo sobre la flotabilidad, la geometría y la mecánica. Sus inventos, tanto prácticos como ingeniosos, se adelantaron a su tiempo. El legado de Arquímedes es un testimonio del poder de la curiosidad y el ingenio humanos. Arquímedes nació en la bulliciosa ciudad portuaria de Siracusa, Sicilia, aproximadamente en el año 287 a.C. En ese entonces, Siracusa era una colonia griega y un centro de aprendizaje y cultura. Sabemos poco de su infancia, pero se cree que recibió educación en Alejandría, Egipto. Alejandría albergaba la gran biblioteca, un faro del conocimiento en el mundo antiguo. Este período de la historia, conocido como el período helenístico, fue una época de gran efervescencia intelectual. Arquímedes prosperó en este ambiente, sumergiéndose en las matemáticas, la física y la ingeniería. Regresó a Siracusa, donde dedicó su vida a la investigación y la invención. Su trabajo cambiaría para siempre el curso de estos campos. Quizás el descubrimiento más famoso de Arquímedes sea el principio de flotabilidad, ahora conocido como el principio de Arquímedes. Este principio ha tenido un impacto duradero en la física y la ingeniería, y sigue siendo fundamental en el diseño de barcos y submarinos. La leyenda cuenta que tuvo un momento eureka mientras se daba un baño. Al observar cómo el agua se desplazaba al entrar en la bañera, se dio cuenta de algo crucial. Se dio cuenta de que la cantidad de agua desplazada de su baño era igual al volumen de su cuerpo sumergido en el agua. Este descubrimiento fue revolucionario para su tiempo. Esta comprensión llevó al ahora famoso principio. Un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente de flotabilidad igual al peso del fluido que desplaza. Este principio es esencial para entender cómo funcionan muchos objetos en el agua. Este principio explica por qué los barcos flotan, aunque estén hechos de materiales más densos que el agua. Los ingenieros utilizan este conocimiento para diseñar embarcaciones que puedan transportar grandes cargas. La forma de un barco le permite desplazar un volumen de agua cuyo peso es mayor que el peso del propio barco. Esto asegura que el barco permanezca a flote, incluso cuando está cargado. Sección 4. Círculos, pi y el lenguaje de las formas. Las contribuciones de Arquímedes a la geometría fueron profundas y de gran alcance. Desarrollé métodos para calcular las áreas y los volúmenes de superficies y sólidos curvos. Uno de mis logros más significativos fue mi trabajo sobre el círculo. Arquímedes ideó un método para aproximar el valor de pi, la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Lo hice inscribiendo y circunscribiendo polígonos alrededor de un círculo, aumentando el número de lados para acercarse cada vez más a la forma real del círculo. Mi método proporcionó una aproximación notablemente precisa de pi, un valor que todavía se utiliza hoy en día en innumerables cálculos matemáticos y científicos. Sección 5. Máquinas de guerra y paz. Si bien Arquímedes fue un brillante matemático y físico, también fue un ingeniero e inventor talentoso. Su capacidad para combinar teoría y práctica lo hizo destacar en su tiempo. Se le atribuye la invención de una serie de máquinas ingeniosas, algunas de las cuales fueron diseñadas con fines prácticos, como la mejora de la vida cotidiana de las personas, mientras que otras fueron más para demostración y diversión, mostrando su creatividad y habilidad técnica. Entre sus inventos más famosos se encuentran el tornillo de Arquímedes y la catapulta. Estos dispositivos no solo eran innovadores, sino también extremadamente útiles. El tornillo de Arquímedes es un dispositivo simple pero eficaz para elevar agua. Fue utilizado en la agricultura y en sistemas de riego. Consiste en una cuchilla en forma de tornillo dentro de un cilindro, que al girar, eleva el agua. Cuando se gira el cilindro, el agua se eleva por el tornillo, permitiendo su transporte a niveles más altos, lo que lo hace ideal para el riego y el drenaje. Este invento sigue siendo relevante en la actualidad. La catapulta, por otro lado, era un arma de guerra. Fue diseñada para lanzar proyectiles a grandes distancias. Las catapultas de Arquímedes eran famosas por su potencia y precisión, y fueron utilizadas en muchas batallas históricas, capaces de lanzar proyectiles pesados a largas distancias, causando gran impacto en el campo de batalla. Sección 6. El legado duradero de un polímata.
La vida de Arquímedes se truncó trágicamente durante el asedio romano de Siracusa en el año 212 a.C. A pesar de las órdenes de perdonarle la vida, fue asesinado por un soldado romano. Sin embargo, su legado perduró y su trabajo influyó en generaciones de matemáticos, científicos e ingenieros. Sus tratados sobre geometría, mecánica e hidrostática fueron copiados y estudiados a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, inspirando nuevos descubrimientos e innovaciones. Sus contribuciones a las matemáticas y la física sentaron las bases para futuros avances en estos campos. Sección 7. Una inspiración atemporal. La historia de Arquímedes es un testimonio del poder de la curiosidad humana, el ingenio y la búsqueda del conocimiento. Desde sus primeros días en Siracusa, mostró una pasión insaciable por entender el mundo que lo rodeaba. Sus experimentos y descubrimientos no solo revolucionaron su tiempo, sino que sentaron las bases para futuros avances científicos. Su trabajo sigue siendo estudiado y admirado hoy en día, y sus inventos todavía se utilizan en diversas formas. Desde la palanca hasta el tornillo de Arquímedes, sus principios han encontrado aplicaciones modernas en ingeniería y tecnología. Sirve como un recordatorio de que incluso en la antigüedad, la mente humana era capaz de realizar hazañas extraordinarias de intelecto y creatividad. La capacidad de Arquímedes para innovar y resolver problemas complejos sigue siendo una fuente de inspiración. El legado perdurable de Arquímedes no reside solo en sus descubrimientos e inventos específicos, sino en la forma en que abordó los problemas. Su incesante curiosidad, sus métodos rigurosos y su capacidad para conectar ideas aparentemente dispares siguen inspirándonos hasta el día de hoy. Su enfoque interdisciplinario es un modelo a seguir para científicos y pensadores modernos. Nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. Y que incluso los problemas más complejos pueden desentrañarse con dedicación, creatividad y sed de comprensión. La historia de Arquímedes nos enseña que el conocimiento y la innovación no tienen límites. Creatividad y sed de comprensión. Pitágoras, nacido en la isla griega de Samos, fue más que un simple matemático. Fue un filósofo, un místico y un líder carismático. Sus ideas, particularmente sobre los números, resonaron a través de los siglos, dando forma a nuestra comprensión del cosmos. Incluso hoy, sus enseñanzas continúan inspirando a matemáticos y científicos. Nacido alrededor del año 570 a.C., la vida de Pitágoras está envuelta en misterio. Mucho de lo que sabemos proviene de escritos y leyendas posteriores. Lo que está claro es que fue una figura muy influyente. Fundó la Escuela Pitagórica, un grupo dedicado a la investigación filosófica y matemática. El teorema de Pitágoras es posiblemente la contribución más famosa de Pitágoras. Este teorema geométrico establece una relación fundamental en los triángulos rectángulos. En pocas palabras, establece, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Esta elegante relación está representada por la fórmula a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. El teorema proporciona una herramienta poderosa para calcular las longitudes de los lados desconocidos en triángulos rectángulos. Revela la armonía y el orden inherentes a estas formas geométricas. La influencia del teorema de Pitágoras se extiende mucho más allá del ámbito de la geometría teórica. Desde sus inicios en la antigua Grecia, ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de diversas disciplinas. Sus aplicaciones son amplias y diversas, impactando en campos como la arquitectura, la ingeniería y la física. Este teorema ha sido esencial para resolver problemas complejos y diseñar estructuras innovadoras. Los arquitectos lo usan para calcular las pendientes de los techos y el soporte estructural. Sin él, muchos de los edificios históricos que admiramos hoy no existirían. Los ingenieros lo emplean en el diseño y construcción de puentes, asegurando que sean seguros y estables. Su precisión es crucial para la integridad de estas estructuras. En física, el teorema sustenta los cálculos que involucran distancias y vectores. Es una herramienta indispensable para entender y predecir el comportamiento de los objetos en movimiento.
Se utiliza en la navegación, lo que permite a los marineros trazar rumbos y determinar su posición con precisión. Sin él, la exploración marítima habría sido mucho más difícil. El teorema de Pitágoras incluso se encuentra en campos más abstractos, como los gráficos por computadora y la criptografía. Su influencia es verdaderamente omnipresente, demostrando su importancia a lo largo de la historia. Sección 4. Armonía de los números. Revelando los secretos del universo. En esta sección, exploraremos cómo los antiguos griegos veían los números no solo como herramientas matemáticas, sino como la clave para desentrañar los misterios del cosmos. La escuela pitagórica que yo fundé profundizó en los aspectos místicos de los números. Creíamos que los números eran más que simples cifras, eran la esencia misma del universo. Creían que los números tenían la clave para comprender el universo. Cada número tenía un significado profundo y una conexión con el mundo natural. Vieron razones y patrones matemáticos en la música, la astronomía y el mundo natural. Estos patrones eran evidencia de una armonía subyacente que gobernaba todo. La música, para nosotros, no era solo un arte, sino una manifestación de principios matemáticos. Cada nota y cada escala reflejaban una proporción numérica precisa. Los pitagóricos exploraron conceptos como los números perfectos y amigables. Estos números no solo eran fascinantes en sí mismos, sino que también revelaban la estructura matemática del universo. Investigaron las formas geométricas y sus propiedades. Las formas geométricas eran vistas como representaciones visuales de las verdades matemáticas. Su trabajo sentó las bases para desarrollos posteriores en teoría de números y geometría. Las ideas pitagóricas influenciaron a generaciones de matemáticos y científicos. Su creencia en la interconexión de las matemáticas y el cosmos continúa inspirando a matemáticos y científicos en la actualidad. La búsqueda de la armonía numérica sigue viva en la ciencia moderna. Sección 5. El legado duradero de Pitágoras. Un universo moldeado por números. Pitágoras, un nombre que resuena a través de los siglos, dejó una marca indeleble en el mundo del conocimiento. Mis contribuciones a las matemáticas y la filosofía son innegables. Desde la antigüedad, mis enseñanzas han influido en generaciones de pensadores y científicos. El teorema de Pitágoras, con su elegante simplicidad y amplias aplicaciones, sigue siendo una piedra angular de la geometría. Este teorema no solo es fundamental en las matemáticas, sino que también se aplica en diversas disciplinas. Las exploraciones de su escuela sobre la naturaleza de los números ayudaron a dar forma al desarrollo de las matemáticas. Sus discípulos continuaron su trabajo, expandiendo su legado. Más allá de teoremas y descubrimientos específicos, Pitágoras dejó un profundo legado. Su influencia se extiende más allá de las matemáticas, tocando la filosofía y la ciencia. Inculcó en sus seguidores una profunda apreciación por el poder de las matemáticas para desentrañar los misterios del universo. Esta apreciación ha perdurado a lo largo de los siglos. Nos mostró que los números no son meramente conceptos abstractos, sino el lenguaje mismo del cosmos. A través de los números, podemos entender mejor el mundo que nos rodea. Y esa, quizás, sea su mayor contribución de todas. Un legado que continúa inspirando a aquellos que buscan comprender el universo a través de las matemáticas. Euclides, un nombre sinónimo de geometría, es a menudo aclamado como el padre de la geometría. Su trabajo sentó las bases para el estudio de formas, tamaños y razonamiento espacial, influyendo a innumerables matemáticos y científicos durante más de 2 milenios. Aunque su vida personal sigue envuelta en misterio, sus contribuciones a las matemáticas son innegables. El legado de Euclides descansa principalmente en su obra maestra, Elementos, una obra monumental que sistematizó y revolucionó la comprensión de la geometría. El profundo impacto de Euclides en las matemáticas es inconmensurable. Su trabajo trascendió las fronteras de la antigua Grecia, influyendo en el desarrollo de las matemáticas, la física, la ingeniería y muchos otros campos. Incluso hoy, sus principios y teoremas forman la base de nuestra comprensión de la geometría, sirviendo como testimonio del poder duradero del razonamiento lógico y la elegancia de la prueba matemática. Los detalles sobre la vida de Euclides son escasos, dejando a los historiadores con más preguntas que respuestas. Sabemos que vivió y enseñó en Alejandría, Egipto, durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, entre 323 y 283 a.C. Alejandría,
un bullicioso centro de intercambio intelectual y cultural, proporcionó un terreno fértil para que floreciera el genio de Euclides. La Biblioteca de Alejandría, un renombrado centro de aprendizaje, probablemente albergaba una vasta colección de textos matemáticos, ofreciendo a Euclides una rica fuente de inspiración. Aunque su lugar de nacimiento y su vida temprana siguen siendo desconocidos, su llegada a Alejandría marcó un punto de inflexión en la historia de las matemáticas. La capacidad de Euclides para sintetizar y sistematizar el conocimiento existente, junto con sus contribuciones originales, cimentó su lugar como una figura clave en el desarrollo de la geometría. Compuesta por 13 libros, Elementos presenta un tratamiento exhaustivo y sistemático de la geometría, la teoría de números y algo de álgebra. No es simplemente una colección de conocimientos existentes, sino un marco cuidadosamente estructurado que se basa en definiciones, postulados y nociones comunes para derivar teoremas y proposiciones. Elementos se convirtió en el libro de texto estándar de geometría durante siglos, su influencia extendiéndose mucho más allá de los confines de la academia. Sirvió como modelo para el razonamiento matemático riguroso, influyendo en el desarrollo de técnicas de lógica y prueba que continúan moldeando las matemáticas y otras disciplinas científicas hoy en día. Sección 4. Nociones comunes. Verdades universales. Antes de adentrarse en los postulados geométricos específicos, Euclides establece un conjunto de nociones comunes, verdades evidentes que se aplican no solo a la geometría, sino a todas las ciencias. Estas nociones, arraigadas en la lógica y el sentido común, proporcionan una base para el razonamiento y la deducción. Incluyen afirmaciones como las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí y el todo es mayor que la parte. Estas nociones comunes, aunque aparentemente obvias, son cruciales para establecer un marco matemático riguroso. Destacan la importancia de la consistencia lógica y la necesidad de definiciones claras y sin ambigüedades en cualquier sistema de conocimiento. Sección 5. Los 5 postulados. Pilares de la geometría euclidiana. En el corazón de los elementos de Euclides se encuentran 5 postulados, afirmaciones aceptadas como verdaderas sin prueba, a partir de las cuales se derivan todos los demás teoremas geométricos. Estos postulados forman la base de la geometría euclidiana, definiendo las relaciones fundamentales entre puntos, líneas y planos. Los 5 postulados son: 1. Se puede trazar un segmento de línea recta que una 2 puntos cualesquiera. 2. Cualquier segmento de línea recta puede extenderse indefinidamente en línea recta. 3. Dado cualquier segmento de línea recta, se puede trazar un círculo teniendo el segmento como radio y un extremo como centro. 4. Todos los ángulos rectos son congruentes. 5. Si se trazan 2 líneas que intersectan una tercera de tal manera que la suma de los ángulos internos en un lado es menor que 2 ángulos rectos, entonces las 2 líneas inevitablemente deben intersectarse en ese lado si se extienden lo suficiente. Estos postulados, particularmente el quinto, conocido como el postulado de las paralelas, han sido objeto de mucho debate y escrutinio a lo largo de los siglos, lo que finalmente llevó al desarrollo de geometrías no euclidianas. Sección 6. Teoremas y fórmulas famosas. Bloques de construcción del entendimiento. A partir de sus postulados y nociones comunes, Euclides derivó numerosos teoremas y fórmulas que forman la piedra angular de la geometría euclidiana. Estos teoremas, demostrados mediante deducción lógica, proporcionan un poderoso conjunto de herramientas para comprender y manipular formas y sus propiedades. Uno de los teoremas más famosos atribuidos a Euclides es el teorema de Pitágoras, que establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados. Este teorema, expresado como A2 plus B2 = sin C2, tiene innumerables aplicaciones en matemáticas, física, ingeniería y otros campos. Sección 7. El legado duradero de Euclides. Moldeando las matemáticas y más allá. La influencia de Euclides en las matemáticas y la ciencia es inconmensurable. Sus elementos, una obra maestra de razonamiento lógico y rigor matemático, moldearon el desarrollo de la geometría durante siglos, sirviendo como el libro de texto estándar y un modelo para la investigación matemática.
Su trabajo trascendió fronteras geográficas y diferencias culturales, influyendo a generaciones de matemáticos, científicos y pensadores en todo el mundo. El legado de Euclides se extiende mucho más allá de los confines de la academia. Sus principios de geometría encuentran aplicaciones en arquitectura, ingeniería, arte e incluso en nuestra comprensión cotidiana del mundo que nos rodea. La próxima vez que te maravilles ante la grandeza arquitectónica de un edificio o aprecies los patrones geométricos en la naturaleza, recuerda el legado duradero de Euclides, el padre de la geometría, cuyo trabajo continúa moldeando nuestra comprensión del mundo. De hecho, las contribuciones de Euclides han dejado una marca indeleble en el tejido del conocimiento, recordándonos el poder intemporal del pensamiento lógico y la belleza matemática. Hipatia de Alejandría se alza como una figura imponente en la historia del pensamiento intelectual. Fue una filósofa, matemática y astrónoma de brillantez excepcional. Hipatia honró al mundo durante finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo. Este fue un período de gran fermento intelectual. La vida y obra de Hipatia se convirtieron en un testimonio del poder de la razón y la búsqueda del conocimiento. Nacida en Alejandría, Egipto, alrededor del año 350 después de Cristo, Hipatia se nutrió en un vibrante centro de aprendizaje y cultura. Su padre Teón, un prominente matemático y astrónomo, se aseguró de que recibiera una educación integral. La sed de conocimiento de Hipatia no conocía límites. Se sumergió en el estudio de los antiguos filósofos griegos y los complejos tratados matemáticos. Su dedicación al aprendizaje la impulsó mucho más allá de la educación tradicional para las mujeres de su época. La brillantez y elocuencia de Hipatia como conferencista atrajeron a un devoto grupo de estudiantes. Muchos viajaron desde tierras lejanas para asistir a sus conferencias en la escuela neoplatónica de Alejandría. La vida de Hipatia estuvo indisolublemente ligada a la búsqueda del conocimiento. Se dedicó a desentrañar los misterios del universo y expandir la comprensión humana. Como la primera mujer matemática conocida, Hipatia rompió barreras y desafió las normas sociales. Se convirtió en un modelo a seguir para aspirantes a eruditos de todos los géneros. Más allá de sus propias búsquedas, Hipatia nutrió a la siguiente generación de estudiosos. Su enseñanza se extendió mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos. Fomentó el pensamiento crítico y el debate. Las contribuciones de Hipatia a las matemáticas y la astronomía fueron significativas y de gran alcance. Se le atribuye la redacción de comentarios sobre desafiantes trabajos matemáticos, asegurando su transmisión a las generaciones futuras. Los comentarios de Hipatia sobre las obras de Diofanto y Apolonio fueron análisis y expansiones perspicaces. En su comentario sobre la aritmética de Diofanto, Hipatia profundizó en la resolución de ecuaciones con múltiples incógnitas. Ofreció soluciones alternativas y refinó los métodos existentes. Su comentario sobre las cónicas de Apolonio proporcionó explicaciones detalladas de conceptos geométricos complejos. El trabajo de Hipatia hizo que estos conceptos fueran comprensibles para un público más amplio. La importancia de los comentarios de Hipatia no puede ser exagerada. Sirvieron como puentes vitales entre el conocimiento matemático antiguo y los eruditos de su tiempo. Al dilucidar conceptos complejos, Hipatia aseguró que el legado de las matemáticas griegas siguiera prosperando. Aunque sus comentarios originales se han perdido, su impacto es innegable. Los estudiosos han reconstruido fragmentos de sus escritos a través de citas posteriores. La experiencia de Hipatia se extendió más allá de las matemáticas puras a la esfera celeste. Fue una astrónoma experta que hizo contribuciones significativas a nuestra comprensión del cosmos. Una de las contribuciones notables de Hipatia es su participación en el desarrollo del astrolabio. Este intrincado instrumento permitió a los astrónomos calcular las posiciones de las estrellas y los planetas. Si bien la invención del astrolabio no puede atribuirse únicamente a Hipatia, ella desempeñó un papel importante en el refinamiento de su diseño. Su experiencia en matemáticas y astronomía fue invaluable para calibrar el instrumento.
La vida de Hipatia se desarrolló en un contexto de creciente tensión religiosa en Alejandría. Como prominente figura intelectual, se convirtió en blanco de sospechas por parte de ciertas facciones cristianas. A pesar de la creciente intolerancia religiosa, Hipatia se mantuvo firme en su compromiso con la razón y el conocimiento. Se negó a comprometer su integridad intelectual. Las conferencias de Hipatia se convirtieron en plataformas para defender el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Alentó a sus alumnos a cuestionarlo todo y buscar pruebas. En una era de creciente extremismo, la voz de la razón de Hipatia tuvo una poderosa resonancia. Hipatia dedicó su vida a desentrañar los secretos del universo a través de las matemáticas. Reconoció la belleza y elegancia inherentes a las fórmulas matemáticas. Para Hipatia, las matemáticas eran una lente para comprender la naturaleza fundamental de la realidad. Las fórmulas que estudió revelaron patrones y relaciones que trascendían la percepción humana. En estas fórmulas, Hipatia vislumbró una verdad atemporal y universal. La búsqueda de expresiones matemáticas elegantes se convirtió para ella en una forma de expresión artística. La apreciación de Hipatia por la belleza de las matemáticas se extendió a sus aplicaciones prácticas. Trágicamente, la vida de Hipatia se vio truncada por las fuerzas de la intolerancia y el fanatismo. En el año 415 después de Cristo, fue brutalmente asesinada por una turba de fanáticos cristianos. A pesar de su prematura muerte, el legado de Hipatia perduró. Se convirtió en mártir de la libertad intelectual. A lo largo de los siglos, la historia de Hipatia ha inspirado a innumerables personas a perseguir sus pasiones intelectuales. Hoy, su legado es más relevante que nunca. Su vida y obra se erigen como un faro, iluminando el camino hacia un futuro más ilustrado. Hola a todos, soy Ángela, y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a embarcar en un viaje fascinante a través del tiempo y la mente, explorando la vida y los logros de algunos matemáticos griegos menos conocidos que hicieron contribuciones significativas a las matemáticas. Estos individuos, a menudo eclipsados por gigantes como Pitágoras o Euclides, sentaron las bases de muchas áreas de las matemáticas que damos por sentadas hoy en día. Desde resolver ecuaciones complejas hasta desentrañar los misterios de las curvas y el cosmos, estos matemáticos pioneros se atrevieron a aventurarse en lo desconocido, expandiendo los límites del conocimiento humano. Acompáñenme a medida que profundizamos en la historia, descubriendo sus increíbles historias y descubriendo cómo sus ideas, concebidas hace siglos, continúan dando forma a nuestro mundo moderno de maneras notables. Prepárense para maravillarse con el poder perdurable de las matemáticas y la brillantez de estas mentes antiguas. Vamos a sumergirnos en la historia y descubrir sus increíbles aportes. Nuestro viaje comienza en la vibrante ciudad de Alejandría, un centro de aprendizaje en el mundo antiguo, donde encontramos a Diofanto, un matemático envuelto en misterio pero reconocido como el padre del álgebra. Aunque los detalles de su vida siguen siendo esquivos, su trabajo, particularmente su obra maestra aritmética, habla mucho de su genio. Imaginen un mundo antes de que el álgebra, tal como la conocemos, existiera. Un mundo donde las ecuaciones se expresaban con palabras en lugar de símbolos. Diofanto revolucionó las matemáticas al introducir símbolos y notaciones para representar cantidades desconocidas y operaciones algebraicas. Esta innovación fundamental allanó el camino para el desarrollo del álgebra como una disciplina distinta. Dentro de las páginas de aritmética, abordé ingeniosamente problemas que involucraban ecuaciones algebraicas, particularmente aquellas con soluciones enteras, ahora conocidas como ecuaciones diofánticas. Estos problemas, que a menudo implican encontrar números enteros que satisfagan ciertas condiciones, han cautivado a los matemáticos durante siglos. Piensen en el desafío de encontrar dos números enteros, de modo que su suma sea 10 y su producto sea 21. No solo resolví tales acertijos numéricos, sino que también proporcioné métodos generales para abordarlos, sentando las bases para el estudio de la teoría de números. Mi trabajo trascendió los límites de las matemáticas puras, encontrando aplicaciones en criptografía, informática e incluso en los reinos de la física teórica.
La próxima vez que se encuentren con la elegancia de una ecuación algebraica, recuerden a Diofanto, el pionero que nos dio el lenguaje del álgebra. Mi historia es un testimonio del poder perdurable de las ideas matemáticas, incluso en ausencia de una biografía completa. La influencia de mi trabajo resuena a través de los siglos, recordándonos que a veces las contribuciones más profundas provienen de aquellos cuyas vidas siguen siendo un enigma, sus historias esperando ser descubiertas por completo. Nuestra búsqueda de matemáticos griegos menos conocidos nos lleva ahora a Perga, donde encontramos a Apolonio, un brillante geómetra cuyo trabajo sobre las secciones cónicas continúa dando forma a nuestra comprensión de estas curvas elegantes. Imaginen cortar un cono con un plano en diferentes ángulos. Los fascinantes contornos resultantes son las secciones cónicas. Me sumergí profundamente en el mundo de las secciones cónicas, círculos, elipses, parábolas e hipérbolas, explorando sus propiedades con notable detalle en mi obra maestra, Cónicas. Este tratado monumental, que abarca 8 libros, es un testimonio de mi destreza matemática. Derivé los nombres que todavía usamos hoy para estas curvas y establecí sus propiedades definitorias con una precisión que asombra incluso a los matemáticos modernos. Pero mi trabajo va mucho más allá de la simple clasificación. Descubrí las intrincadas relaciones entre los focos, los diámetros y las tangentes de las secciones cónicas, revelando los principios geométricos ocultos dentro de estas curvas aparentemente simples. Las implicaciones de mis descubrimientos resuenan mucho más allá del ámbito de las matemáticas puras. Las secciones cónicas juegan un papel fundamental en diversos campos, desde la óptica y la astronomía hasta la ingeniería y la arquitectura. Considere las lentes elípticas de los telescopios, que enfocan la luz de objetos distantes, o las órbitas elípticas de los planetas alrededor del Sol. Estos fenómenos y muchos más se basan en los principios que expuse hace siglos. Mi trabajo es un testimonio del extraordinario poder explicativo de las matemáticas, revelando las elegantes leyes geométricas que gobiernan nuestro universo. La próxima vez que se encuentren con la precisión de una órbita planetaria o la forma elegante de un puente en arco, recuerden a Apolonio, el maestro de las cónicas, cuyo legado continúa dando forma a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Nuestro viaje a través del tiempo y la mente nos lleva ahora a la bulliciosa ciudad de Alejandría, donde encontramos a Claudio Ptolomeo, un erudito cuyo trabajo abarcó los campos de la astronomía, las matemáticas y la geografía. Ptolomeo, una figura imponente en la historia de la ciencia, es mejor conocido por su modelo geocéntrico del universo, una teoría que prevaleció durante más de un milenio. Imaginen un cosmos donde la Tierra ocupa el centro, con el Sol, la Luna y las estrellas girando a su alrededor en intrincadas trayectorias circulares. Esta fue la visión cósmica que presenté en mi obra Magna, el Almagesto, un tratado astronómico que dominaría el pensamiento científico durante siglos. El Almagesto no fue simplemente un modelo del universo, era un completo manual de astronomía, que contenía un catálogo de estrellas, métodos para predecir eclipses y los movimientos de los cuerpos celestes, todo basado en meticulosas observaciones y cálculos geométricos. Como maestro de la trigonometría esférica, utilicé mi destreza matemática para refinar mi modelo geocéntrico, explicando los movimientos aparentemente erráticos de los planetas a través de un complejo sistema de epiciclos y ecuantes. Este marco teórico, aunque complejo, proporcionó la descripción más precisa del movimiento planetario disponible en ese momento, consolidando mi lugar en los anales de la historia de la astronomía. Si bien mi modelo geocéntrico finalmente sería reemplazado por el modelo heliocéntrico de Copérnico, no podemos subestimar el impacto monumental de mi trabajo en el desarrollo científico. Mi trabajo no solo dio forma a la comprensión del universo durante siglos, sino que también avanzó en el campo de la astronomía, sentando las bases para futuros descubrimientos astronómicos.
Nuestro viaje nos lleva al siglo IV después de Cristo, donde encontramos a Papus de Alejandría, a menudo considerado el último de los grandes geómetras griegos. En una época en que la innovación matemática estaba disminuyendo, me erigí como un faro de erudición, preservando y ampliando el legado de mis predecesores. Mi obra maestra, la colección matemática, es un tesoro de conocimientos geométricos que abarca una amplia gama de temas, desde la geometría plana y sólida hasta la mecánica y la astronomía. Más que una simple compilación, la colección ofrece valiosos comentarios, pruebas alternativas y extensiones de teoremas previamente establecidos, destacando mi profunda comprensión de los principios geométricos. Uno de mis legados más perdurables radica en mi trabajo sobre centros de gravedad, particularmente mi famoso teorema del centroide. Imaginen un triángulo. Demostré elegantemente que el centroide, el punto de equilibrio del triángulo, se encuentra en la intersección de sus medianas, las líneas que conectan cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Este teorema aparentemente simple tiene profundas implicaciones en diversas áreas, desde la ingeniería y la física hasta la informática y el diseño. El concepto de centroide juega un papel crucial en la determinación de la estabilidad de las estructuras, la optimización de algoritmos e incluso la comprensión del movimiento de los objetos celestes. Mi trabajo, aunque a menudo eclipsado por las figuras imponentes de la antigüedad, sirve como un testimonio del poder perdurable de la geometría y su capacidad para revelar las elegantes estructuras ocultas dentro de nuestro universo. Mi dedicación a preservar y extender el conocimiento matemático allanó el camino para que las generaciones futuras se basaran en el rico legado de las matemáticas griegas. Y ahí lo tienen, 4 matemáticos griegos menos conocidos que dejaron una huella indeleble en la historia de las matemáticas. Sus trabajos y descubrimientos siguen siendo fundamentales en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. Diofanto, con su álgebra pionera; Apolonio, con su maestría en secciones cónicas; Ptolomeo, con su influyente modelo geocéntrico; y Papus, con su preservación y extensión del conocimiento geométrico. Todos ellos ejemplifican el poder perdurable de la curiosidad humana y la búsqueda del conocimiento. A medida que nos despedimos de estos antiguos pensadores, recordemos que su legado se extiende mucho más allá de las páginas de los libros de historia. Sus ideas, concebidas hace siglos, continúan dando forma a nuestro mundo moderno, inspirando nuevas tecnologías, avances científicos y una apreciación más profunda de las elegantes leyes que gobiernan nuestro universo. Gracias por ver el video y no olviden suscribirse para más contenido fascinante sobre la historia de la ciencia.